Kilo Kilo desde la Ciudad de México. Vamos a dar paso inmediatamente a nuestro presidente de la institución, Radio Club Dominicano, para dar la bienvenida de este evento. Adelante, don Hugo, por favor, si puede desbloquear allá su micrófono. Ok, muchísimas gracias, Rubén. ¿Estoy ok? Sí, adelante. Ok, muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes. En representación de la Junta Directiva de Radio Club Dominicano, damos la más cordial bienvenida a nuestro presidente, Ramón Santoyo, X1 Kilo Kilo, presidente de la Unión Internacional de Radio Aficionados, Región 2. La Junta Directiva envía un gran saludo a todos sus socios, colegas, radioaficionados del país, de la República Dominicana, y a todos los radioaficionados del mundo que estamos por aquí en esta conferencia. Muy agradecido de don Ramón Santoyo por esta conferencia magistral, IARU, presente y futuro. Entre otras cosas, quiero aprovechar la ocasión e informar que el domingo 18, Día Mundial del Radioaficionado, estaremos con una pequeña apertura del Radio Club Dominicano. Después de durar un año prácticamente cerrado, estaremos allá recibiendo a nuestros socios con el protocolo del COVID, distanciamiento, mascarilla y gel. Estaremos allá haciendo hincapié en eso y también estaremos esperando la estación del Radio Club Dominicano para felicitar a todos los radioaficionados del mundo. En junio tenemos nuestro aniversario, nuestro 95 aniversario, y el cual vamos a tener unos indicativos nuevos propicios para la ocasión, HI 95 RCD. Eso van a ser los indicativos para el aniversario. También quiero informar de que tenemos ya el indicativo HI0 Headquarter para el concurso mundial de la IARU. Así que ya vamos a tener, Ramón, por fin, el indicativo adecuado para el concurso, ya que nuestro reglamento fue modificado y nos favoreció con esta opción. Damos las gracias a todos los directivos del Radio Club y a todos los operadores, a todos los que nos ayudan, que son HI8HH, HI8 Víctor, HI8 Kilo Wiki, HI8 Japón Sierra Gol, HI8 Charlie, HI8 LAM, HI8 MAF. Muchísimas gracias a todos y que disfruten la conferencia. Don Rubén. Sí, gracias, don Hugo. Por aquí retomo de nuevo las palabras y de inmediato vamos a pasarle el cambio, ya utilizando la terminología nuestra en la radio, a nuestro querido Santoyo. Es una persona que quizá está de más ampliar sobre él, pero Ramón ya tiene, digamos, unos 43 años sirviendo en la IARU y comenzó como un simple voluntario. Actualmente, pues, 43 años como radioaficionado, unos 15 años perteneciendo o sirviendo a la IARU. Ramón, además de radioaficionado, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y también tiene un MBA por el Instituto de Empresas de Madrid, o más bien conocido como el IE Business School en Madrid. Y además es el presidente de Telelink, una empresa que proporciona consultoría, servicios de tecnología en la información y cumplimientos regulatorios a instituciones financieras. Así es que Ramón nos trae una importante conferencia que tiene que ver con lo que es el presente y el futuro de la IARU. Sin mucho más, le voy a pasar las palabras a Ramón. Por favor, los que tengan preguntas, la dejan para el final de la exposición. Sin mucho más, adelante, señor Ramón, y todo el tiempo que usted necesite, pues aquí estamos prestos a escucharle. Adelante, señor. Muchas gracias, Rubén. Agradezco mucho la presentación y quiero agradecer muy especialmente al presidente del Radio Club Dominicano, Hugo Ramón,
a quien nos une una amistad de muchos años, no solo una amistad por radio y muchos contactos en el OC, sino presencial en Santo Domingo en varias ocasiones, una de ellas cuando el comité ejecutivo de Yaru decidió hacer su sesión de comité ejecutivo en Santo Domingo a fin de podernos reunir con el Radio Club Dominicano y expresar lo satisfechos que estamos con las satisfechos que estábamos en ese momento, pero hoy tendríamos que volver a hacerlo por la misma razón, por el desempeño del club. El Radio Club Dominicano es un radio club que se mantiene siempre activo, ha estado muy activo en temas de emergencias. Todos recordamos el terremoto en Haití, que fue una tragedia, y que en ese momento, al no tener Haití radioaficionados, hubo expediciones con enorme peligro de los colegas dominicanos a tratar de entrar a Haití y posteriormente de poner repetidoras en el lado dominicano con cobertura para Haití. Eso es algo que la radioafición recordará siempre. Igualmente, pues tienen su participación muy activa en temas de emergencia, en temas de Winlink, en temas en relación con la Cruz Roja y con otros organismos. Y para Yaru siempre es motivo de gusto el estar contactando. Para mí me da mucho gusto, además, que haya tomado el Radio Club esta iniciativa y poder presentar algunas páginas con algunas ideas y conceptos que espero que les sean de interés. Aparte de esto, me da mucho gusto ver la concurrencia de la conferencia, encontrando grandes y muy queridos amigos como Ángel, como Lucas desde Argentina, y no se diga Cipriano de México, y no se diga la cantidad de otros colegas que hay, por supuesto los dominicanos. Antes de que empezara esta conferencia, hablaba con Rubén y con Hugo y les decía que cada vez que uno prende la radio en México, en cualquier banda, inclusive los satélites, ahí está H8 kilo whisky. O sea, no importa qué hora sean, ahí está. Entonces, pues aquí me lo vuelvo a encontrar a mi querido amigo Rafael. Es un gusto verlos a todos ustedes y compartir. Y por lo mismo, a Álvaro también, por supuesto. En fin, me siento en familia y eso me da más gusto. Lo que quiero expresarles aquí, y espero que sea de su interés, son algunas ideas que he venido recopilando en el tiempo y que hemos podido conjuntar. Tiene también algunos temas que para ustedes, muchos de ustedes serán ya conocidos, pero hay otros que no, y por ello creo que vale la pena verlos. La presentación realmente con el nombre debería haber sido pasado, presente y futuro para poder presentar también un poco del pasado, porque hay cosas interesantes. Y yo he preparado este pequeño índice para ver 4 temas básicamente. Primero, ¿qué es la Yaru? Y para ello me voy a auxiliar de un video que si no lo han visto vale la pena verlo, que lo preparó el Radio Club Argentino a iniciativas de Carlos Beviglia, que está en el comité ejecutivo de Yaru, el director de área que ve la zona del Cono Sur, y con trabajo hecho por los colegas argentinos, y realmente les quedó muy bien. Luego quisiera trasladarme realmente a hoy, o en esta semana, pero en el año de 1925, y ver qué pasaba y por qué se reunieron una serie de radioaficionados y por qué decidieron hacer la Yaru, o sea, qué los motivaba o qué había o cuál era la razón. La razón de en 1925 que las comunicaciones, obviamente las comunicaciones aéreas y por tierra eran complicadas, hacer un congreso que reuniera a tantos países tan lejanos con un grupo tan grande, porque fue un congreso de más de 200 personas que asistieron a París para después de ese congreso llegar a constituir la Yaru. Ese es un evento que vale la pena analizar per se. Posteriormente me gustaría hacer un comentario y ligarlo con lo que es la Yaru hoy, con lo que hace, con lo que hacemos. La Yaru es un elemento muy curioso porque no para todos ustedes, por supuesto, pero para muchos de ustedes y para muchos de los radioaficionados más nuevos, siempre ven la Yaru como algo así como si la Yaru es así como
la Yaru. Y dicen, bueno, pero ¿qué hace la Yaru? O sea, ¿por qué hay que hablar tanto de la Yaru? ¿Qué hace? ¿O en dónde se aterriza esto? ¿En dónde se concreta? Y es lo que quisiera hablar. Y de cómo todo mundo puede participar en la Yaru, lo cual es una pregunta recurrente. ¿Cómo participo en la Yaru? ¿Cómo ayudo a la Yaru? Y obviamente también, y más en este año, después de lo que hemos vivido, es un momento de hablar acerca de qué viene hacia adelante y qué es lo que queremos hacer, qué es lo que viene con el tema después de esta pandemia y de todo lo que le ha pasado al mundo, qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para muchos? Lo hemos visto y qué sigue para la IAR. Entonces, sin más preámbulo, quiero pasarles este video que en 3 minutos es bastante claro y a mí realmente me encanta. No tiene video, don Ramón, el streaming, ¿verdad? Pues muy bien, creo que este video nos ayuda en cuanto a que ahorra un poco de tiempo y nos da bastante más claridad sobre algunos temas en particular. Quisiera yo empezar en el inicio, o sea, no me quiero ir a 1925, vámonos hasta atrás, vámonos a 1901, hace 120 años. Exactamente. Y como se acuerdan, el 12 de diciembre fue cuando Marconi vuela, que está ahí a la izquierda, vuela esa cometa, ese papalote, como diríamos en México, con una antena y manda una S al otro lado del Atlántico. Y ese día es el que empiezan realmente las comunicaciones intercontinentales inalámbricas y empieza un mundo. Y una de las cosas que a mí me ha gustado es que un día me encontré en una biblioteca Gutenberg, un handbook en PDF,
un sitio de internet donde había handbook y libros antiguos, un handbook en PDF, un handbook de 1908, si mal no recuerdo. O sea, decía Radio Handbook. Y cuando lo bajé de 1908, y el autor decía en 1908 que aparte de los barcos que ya habían dominado el cómo comunicarse a tierra, una de las cosas que le parecían más interesantes era ver cómo había una serie de aficionados que habían llegado a dominar el tema de la construcción de sus equipos y a mover la llave telegráfica. Y un poco pues, dejaba así entredicho, pues, ¿qué estarán pensando estos señores? Porque realmente lo hacen porque les gusta. No lo hacen porque estén en un barco o porque estén operando un tema de telecomunicaciones. Y este tema nos hace reflexionar mucho sobre el espíritu de los radioaficionados, especialmente de los radioaficionados en un inicio. Como se pueden dar cuenta aquí, en esta estación, que esta estación no creo que sea tan de esa época, debe de ser bastante posterior, quizás de los 20. Hay una gran cantidad de tarjetas QSL, todas ellas con indicativos unitarios, por lo general 2 Alpha X-Ray, 1 Alpha Hotel, de las que se logran ver ahí, y realmente cada quien escogía su letra conforme a algún gusto o algún protocolo propio. No había reglamentación de radio. Y así se desarrolló la radioafición y empezó a haber más radioaficionados en diferentes países del mundo. Por ahí del año 1910, la Wireless Institute of Australia, que hoy es nuestra sociedad miembro de YARU en Australia, fue la primera sociedad de lo que hoy es una sociedad miembro de YARU que se funda. Algunos radioaficionados deciden juntarse y hacer un club de radio. En 1913, la RSGB, el club de los ingleses, se juntan, pero la ARRL es hasta 1923, esto todavía es mucho tiempo después, y de ahí otros, ¿no? Radio Club Dominicano, que está por cumplir también 95 años, bastante atrás viene en la historia, ¿no? Puesto que hay sociedades que son mucho más recientes. Obviamente, si nos vamos hacia atrás, llega un momento en que empieza la Primera Guerra, y en la Primera Guerra una de las condiciones que pasan es de que hay comunicaciones por radio, y cuando esto empieza a suceder, hay una orden en Europa no solo de apagar las estaciones de radio de los radioaficionados, sino de desmontarlas. O sea, quiten las estaciones de radio. Y al terminar la guerra, el gobierno inglés entra en una tremenda duda en la que dice, pues realmente, pues hemos vivido unos años en donde se ha comprobado que las telecomunicaciones son muy importantes. Hemos tenido comunicaciones marinas, comunicaciones militares, por supuesto, comunicaciones terrestres en todo, pero pues, ¿para qué regresamos a los radioaficionados? Hemos vivido unos años sin ellos y no hay nada. Y si ustedes buscan y googlean en internet este número de marzo de 1919 de The Wireless World, la revista The Wireless World, y se sorprenderán lo bien hecha que estaba y lo interesante de sus artículos en donde hacen análisis de estaciones enemigas que habían recuperado, de llaves telegráficas, dan cursos de telegrafía, en fin, una serie de cuestiones muy interesantes. Viene una petición a favor de los radioaficionados. Y obviamente en 1919 no había una asociación mundial que defendiera a los radioaficionados. Y esa defensa, esa afortunadísima defensa de los radioaficionados viene ni más ni menos que de Marconi, que lo firma como senador Marconi. Y dice Marconi, considero que la existencia de un cuerpo de aficionados independientes y a menudo entusiastas constituye un activo valioso para el futuro desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Obviamente la telegrafía inalámbrica era el 100% de la tecnología que existía en aquel entonces. No había más, era todo. Y los radioaficionados ya tenían un lugar ahí ganado desde el punto de vista de Marconi, que no era fácil decirlo. O sea, si lo hubiera dicho otro radioaficionado, hubiéramos dicho, bueno, está sesgado, pero lo dice Marconi, ni más ni menos.
Y a lo largo de la revista vienen otros 3 o 4 comentarios sobre prohombres de la telegrafía inalámbrica, que en aquel entonces hacen y reconocen los inventos que los radioaficionados han hecho hasta ese momento. Y le dicen al gobierno inglés, reinstala los radioaficionados. Los radioaficionados son útiles y funcionan. Este texto, y obviamente, aunque es muy claro lo que dice Guillermo Marconi en él, realmente, si lo quisiéramos tener de una manera más digerible en tiempos actuales, lo podríamos traducir a algo así como los radioaficionados entusiastas, diríamos hoy, son un activo valioso para el desarrollo futuro de tecnología. O sea, si hoy Marconi viviera hoy, es lo que diría, ¿no? Hoy somos infinitamente más cortos en nuestras frases, vamos más al grano y obviamente ya no hablaríamos de telegrafía inalámbrica, sino hablaríamos de el futuro de la tecnología. Y creo que Marconi tenía razón, porque si vemos paralelamente todo lo que hicieron los radioaficionados en cuanto a desarrollo de satélites, ¿no? Pocos años después de que se lance el Sputnik y estaba el Oscar primero, 4 o 5 años después. ¿Cuántos países no han lanzado todavía hoy, 60 años después, un satélite? Y los radioaficionados, por sus propios medios, 4 o 5 años después ya tenían un satélite que hacía más que el Sputnik primero. Y así, en fin, vamos viendo y están en todo, en el desarrollo del Internet, en el desarrollo de las microondas. Yo recuerdo haber visitado una empresa de microondas aquí en México y llamarme la atención que tenía un handbook de microondas y preguntar que hay algún radioaficionado aquí y decir, no, ese es un librazo. Ahí consultamos todo lo que hacemos profesionalmente. Es decir, qué interesante, está lleno de fórmulas, lleno de sabiduría de lo que hacemos. Todos los radioaficionados hemos hecho el cambio tecnológico y esta es una cosa que hay que tener y yo lo quiero poner aquí porque lo voy a usar un poco más adelante. Los radioaficionados entusiastas son un activo valioso para el desarrollo futuro de la tecnología. Y creo que Marconi tiene mucha razón en usar entusiastas. Y además decirlo ante este grupo de radioaficionados, que muchos de ustedes son muy entusiastas, pues les queda muy bien el saco, porque no ser un radioaficionado entusiasta es no solo tener licencia, sino hacer cosas en el amplio campo que tiene la radioafición, en el aire, en los clubs, en las emergencias, en la difusión del conocimiento, en todo. Hay que estar activos. Marconi lo veía. Un punto al respecto. Entonces llegamos a 1925 y en 1925 se hace un Congreso Internacional de Radioaficionados. Varios países habían hablado desde 2 años antes a instancias de la ARRL. Se reúnen en París y van 23 países. Y dicen, hombre, pues qué interesante países. Pero lo más interesante es qué países iban. Por ejemplo, en la lista estaba el Reino de Siam, o sea, hoy Tailandia. Estaba Checoslovaquia, hoy ya no hay Checoslovaquia. Y estaba, que es el que a mí me parece muy simpático, estaba Newfoundland, Terranova, como un país diferente de Canadá. Eran 2 países diferentes y hay un delegado de Canadá o delegados de Canadá y delegados de Terranova. De América Latina está presente Argentina y Argentina es el único país, que bueno que está aquí Lucas, se debe de llenar de gusto y Lima Whisky 5 Delta Mike, se deben de llegar de gusto de que el único país que mandó un radioaficionado o hubo un radioaficionado presente fue Argentina, porque estuvo presente Brasil y estuvo presente Uruguay, pero ellos, al igual que otros países como Japón, que tenía una delegación amplia, lo hacían por medio de diplomáticos. ¿Y por qué por medio de diplomáticos? Porque no hay que olvidar que en 1925 la Organización de las Naciones Unidas no existía, era la Sociedad de Naciones. Y la Sociedad de Naciones tenía su sede en París. Entonces, fue una reunión en donde había un grupo grande de abogados, porque se iban a ver leyes, de diplomáticos, porque iban a haber representantes de países y obviamente de aficionados. Y en los aficionados había gente que le interesaba el broadcast, que se fueron medio decepcionados porque se dieron cuenta que no se hablaba de temas de broadcast, de radiodifusión, sino de radioaficionados. Había editores de revistas, estas revistas que acabamos de ver, el Wireless World, y todos ellos estaban ahí para ver qué había. Había gente que hacía equipos, que daba cursos. Había otros que decían que eran estudiantes. Había de todo, un universo muy interesante. Se reunieron todos y esta es una foto real del evento.
se reunieron todas estas 200 y tantas personas y llegaron a la creación de la YARU, con dos básicos intereses. Obviamente vienen más, pero para resumirlo es defender los intereses de los radioaficionados. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos visto que aunque parecía que no pasaba nada y que nadie nos iba a molestar, de repente había países que se les nublaba la vista y decían, ¿y por qué no los desaparecemos? Finalmente, ¿para qué sirven? Ese espectro que nos cae muy bien a nosotros y lo podemos usar para lo que es realmente útil para este país. Y la otra es para empezar a representarlos en las conferencias mundiales de radio que se empiezan a plantear. Inclusive 2 años después vino una primera y dijeron, pues hay que ir, pero hay que ir con una voz, porque si no nos van a hacer pedazos, ¿no? Los radiodifusores, los servicios tierra-tierra, tierra-mar, etcétera, pues todo el mundo va a decir, bueno, estas bandas son mías, y ustedes, pues a ver en dónde operan, porque nada más hacen ruido e interferencia, ¿no? Entonces, fue muy útil en ese sentido el tema de la constitución de la YAL. Y quiero brincar a partir de estas conferencias mundial de radio, hablar de las conferencias mundial de radio y con esto brincar al presente y seguir en cierta manera ligado con el pasado y hablar. Hoy las conferencias mundiales de radio se celebran cada 3 o 4 años y hoy las organiza, al igual que en aquel entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la International Telecommunications Union, la ITU o UIT, según el idioma. Y como lo dice aquí, su labor consiste en examinar y, en caso necesario, modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Este reglamento son las reglas del espectro y de cómo operamos ese espectro. Y es muy importante que tengamos cabida ahí, porque si no cabemos ahí, no existimos. Entonces, el reglamento de radiocomunicaciones es el tratado internacional que habla de cómo usamos el espectro. Y hay una cosa muy importante, nosotros tenemos mucho. Y para efectos de espectro, imaginémonos que estamos en una ciudad muy congestionada, en el centro de Santo Domingo, centro de Buenos Aires o en el centro de cualquier ciudad grande, y hay terrenos baldíos que voltean otros y dicen, ¿y aquí qué hacen? No, aquí vienen los radioaficionados y hacen un concurso el fin de semana, juegan fútbol el fin de semana y desperdician así esta cantidad de terreno. Aquí hay que quitarlos y hay que construir edificios y hacer dinero. Entonces, es un tema complicado. El espectro tiene un costo y hay que cuidarlo. Las conferencias mundiales de radio, esta es la conferencia, la última que hubo, en 2019, en Sharm el Sheikh, en Egipto, son cosas enormes, enormes. Van todos los países, van ministros de telecomunicaciones de los países, o sea, son de muy alto nivel. Está lleno de personas, están los intereses comerciales de la radio, van los Googles y los Facebooks y ahora el Google y todos los que quieren mandar globos con internet. Obviamente están AT&T y Bell y las compañías telefónicas y están las compañías de satélite, los Iridium, todos van y todos traen su agenda y todos quieren espectro. Y lo que dicen es, a mí no me pidas nada y yo quiero más. Ese es un poco pues lo que finalmente pasa. Sobre todo cuando la tecnología va aventando la necesidad de espectro más arriba a las microondas y mucho más arriba. Es difícil que pensemos que nos van a robar 160 metros, pero ¿qué tal 1.2 gigas? Que ahorita tenemos un problema ahí y más arriba algunas bandas que dicen, esta banda es muy útil y la necesitamos para un fin más necesario o más importante, diría alguien, que los radioaficionados. YARU, en este mare magnum de gente, YARU tiene voz y YARU se sienta con todo un derecho. YARU es miembro en el sector de radiocomunicaciones y miembro en el sector desarrollo de las telecomunicaciones. La UIT tiene 3 secciones, nosotros somos miembro de 2 y podemos sentarnos ahí y podemos hablar. Pero ojo, no podemos votar. Los que votan son los países. Y eso complica la cosa. Porque si pudiéramos votar, pues por lo menos tendríamos un voto. Pero como no podemos ni votar, si proponemos algo necesitamos el apoyo de los países. Y es ahí donde la red de YARU, los 160 países que tienen sus diferentes sociedades miembro, es cuando le pedimos, en este caso al Radio Club Dominicano, oye, mi estimado y fino amigo Víctor Ramón, hablen por favor
el Radio Club, hablen por favor con el Indotel, para que nos apoyen. Hugo Ramón, apóyennos con el Indotel. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que el Indotel de repente decida que la banda de 2 metros ya no es útil, que ya no la queremos. Hace poco en Francia, unos años pasó que hubo una propuesta en Francia de quitarnos la banda de 2 metros y todos dijimos, pero ¿cómo? Si es una banda que todo el mundo usa. Entonces, pero ahí no votamos, nosotros no podemos decir, tenemos que ir con nuestras autoridades y decir, dile a este otro país que lo que está proponiendo es una locura, apóyanos, vota por nosotros. Entonces es una relación complicada, es una relación de mucho cabildeo, de mucho lobbying, como dicen en Estados Unidos. Bueno, otra cosa que viene, y lo paso muy rápido, sobre la Yaru. Yaru tiene 3 regiones y entonces en cada región vuelve a haber más organismos regionales que son como mini UITs en donde se ven temas de espectro, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y que también hay que cabildear. Obviamente, lo dice el video, representamos a más de 160 sociedades miembros y a más de 3 millones de radioaficionados. Y ahí hay muchos que algunos de ustedes los conocerán y otros los habrán contactado, conociéndolos o sin conocerlos. Pero una cosa que es muy importante de Yaru es que Yaru representa a todos los radioaficionados, estén o no en la sociedad miembro de Yaru, y eso es lo que esperamos también de las sociedades miembro. Una sociedad que diga, no, yo sí defiendo, pero solo a los que me pagan la cuota. No, aquí estamos defendiendo a todos cuando estamos hablando de estos temas. Me podrán no dar un servicio de lo que quieran, lo podrán no invitar a la cena de Navidad, está bien, pero cuando hablamos del tema del espectro sí necesitamos la fuerza de todos. Bueno, ¿cómo opera este tema de los reguladores? Y esta laminita me parece a mí muy importante de entenderla. A nivel mundial está la UIT y ahí está la gran reglamentación de radio. Y eso, el responsable de sentarse ahí, de platicar, de hacer, de coordinar, es la Yaru. Hay diferentes organizaciones regionales, en Asia Pacífico, en África, en Europa, en América, la CITEL, que es la que nos toca a nosotros, la Liga Árabe, la RCC, que es lo que era la antigua Unión Soviética, y el Caribbean Telecommunication Union, que ve las islas del Caribe, principalmente de habla inglesa. Cuba está también ahí, Belice, y algunos otros como observadores, muy pequeñita. En Yaru Región 2, cada Yaru ve la sección que le toca. Y en Yaru Región 2 nos toca sentarnos y hacer lobbying y estar cerca de la CITEL y la CTU. Y obviamente la parte que le toca a los locales es el regulador nacional. Esa es la sociedad miembro de Yaru. Y para nosotros es importante que el que lo haga cumpla esa función, porque si nada más está ahí, vamos a decirlo, para calentar el asiento, pero no solo no la lleva bien con el regulador, sino se pelea con el regulador, pues a nosotros nos hace daño, porque a nosotros Yaru, como en todo, porque capaz que ese regulador sí cae en los encantos de alguien que quiera una frecuencia y dice, pues yo sí los apoyo. Y eso es un tema complicado. En el caso del Radio Club Dominicano, como lo pongo ahí en el ejemplo, es el Indotel, que visitamos, lo recuerdo perfectamente, y tuvimos un almuerzo con ellos, y ha habido históricamente una buena relación, como todos los organismos de los estados. Cuando cambian las administraciones, pues a veces hay que restablecer las comunicaciones, suben y bajan y todo, pero tener una buena relación con el regulador es indispensable para todos, y estar cerca y que sepan quiénes son, qué hacemos, qué es la Yaru. Bueno, obviamente esta función en la Yaru es complicada. Por ejemplo, esta reunión, la del WRC en Egipto, que duró un mes o más de un mes, tuvo un equipo grande por parte de Yaru. Y quiero hacer una aclaración ahí. Todos los que están ahí van como voluntarios y se van un mes de voluntarios. Nadie recibe un peso o un dólar o la moneda que corresponda a cada uno de sus países. Nadie recibe paga. Sí se les paga el viaje con unas restricciones fuertes en cuanto a presupuesto, pero bueno, pues les da para ir, volver y comer, nada más. También les puedo decir, porque no me ha tocado estar allá en la reunión, en esta reunión, pero sí estar acá trabajando con ellos, y a las 8 de la mañana ya están reunidos y a las 10 de la noche siguen reunidos haciendo cabildeo con los demás. No es un trabajo, no es un trabajo muy agradable, no es una expedición a alguna ciudad bonita de la costa de la República Dominicana
tomando un coco bajo las palmeras. Sí sudan, pero no por el calor. Y como pueden ver, ahí hay de todo, ¿no? Empezando por la izquierda, que está Ken Yamamoto de Japón, y luego Hans de Holanda, y luego Dave Sumner, que fue tanto tiempo el CEO de la ARRL, y que es el secretario de Yaru, y así de diferentes países, de Noruega, de Canadá, de Brasil, de Irlanda, de Inglaterra, y todos ellos allá haciendo lobbying para tratar de hacer esto. Bueno, y dirán ustedes, ¿y todo este esfuerzo qué logra? Bueno, pues hablemos un poco de los resultados de Yaru en las conferencias de radio. Por ejemplo, en 1927, gracias a la Yaru, se ganaron las bandas o se establecieron las bandas de 160, 80, 40, 20, 10 y 5 metros. Yo sé que ahí H8 Kilo Whisky iba a decir, ah, caray, esa banda no la hemos trabajado. No, porque en 47 se cambió a 6 metros. Por algún acuerdo decidieron que cambiar 5 metros se cambió a 6 metros y ahora es ahí a donde andamos todos. En 47 se dio a nivel mundial la banda de 15 metros. En 71 se creó el servicio de aficionados por satélite para hacer toda la parte de satélite, en donde la Yaru juega un papel muy importante en todos los satélites de aficionados y de este tipo experimentales, en cuanto a que somos nosotros, también de una manera voluntaria, quien hacemos el trabajo de la UIT para coordinar las frecuencias. Hay un grupo de voluntarios que con una metodología hace, reporta y al final le da un papel a esta persona para que con él vaya a la UIT y pueda subir su satélite. Sin ese papel no sube el satélite, tienen que pasar por nosotros ese trabajo voluntario. En 79 las famosas bandas Warp, que todos hemos usado, 30, 17 y 20 metros, mejoras en 160, nuevas bandas de microondas, nuevas bandas para satélite. En 2003 se amplió 40 metros porque había unos temas ahí de los radiodifusoras. Se ampliaron algunas restricciones, se eliminaron algunas restricciones en caso de comunicaciones de emergencia. Sobre todo se promovió mucho las licencias entre países, el CEPT y el IARP, para poder apoyar a países cuando se necesitaran. En 2007 la banda de 136, una banda muy baja, muy experimental, igual que 472 kilohertz, muy abajo, más allá de 160. Luego la nueva banda de 160 en 2015, de 60 metros, por favor, en 2015, que he contactado a algunos de ustedes en esa banda con mucho gusto. Y en 2019, esa no nos tocó a todos, pero les tocó muy bien, porque en la región 1, en Europa, África, la antigua Unión Soviética, algunos países de allá, solo 6 metros era de 50 a 52 megahertz, mientras que todos tenemos de 50 a 54. Y ahí la batalla que se ganó fue decir, vámonos en todo el mundo a homologar para tener 50 a 54. Bueno, cuando estábamos en eso, de repente todo cambió. Y nos cayó el COVID. Y el futuro dejó de ser lo que una continuación del pasado. Y así de repente, igual que aquí parecería con esta gran piedra que nos dice que el camino que todos ya dábamos por un hecho que es, ya no fue. Y esto nos pasó a todos y lo vemos hoy. Entonces empezamos a ver cómo todo el mundo tiene que adaptarse y todo el mundo tiene que pensar en el futuro. Y la Yaru ya venía pensando en el futuro, porque en 2019, antes del COVID, en el comité ejecutivo, este grupo de las que se mencionó en el video de presidente, secretario y tesorero a nivel mundial, presidente, secretario y vicepresidente a nivel mundial, más 2 representantes de cada región, nos reunimos en Lima, ni más ni menos que en Lima, que ahí tuvimos nosotros la reunión, y ahí nos reunimos y hablamos de muchos temas del futuro. Tim Elam, nuestro presidente, que es un hombre joven y visionario, dijo, hay cosas que están cambiando. Esto era antes del COVID, que nos vino a cambiar todo más. Hay cosas que están cambiando y no podemos pensar que así como compañías milenarias o centenarias como Kodak desaparece porque llega una nueva tecnología, la Yaru esté en una isla en donde no hay cambios. Tenemos cambios nosotros, tiene cambios la radioafición, los modos que trabajamos, la tecnología que usamos, los radios que usamos, los jugadores que participan en el ecosistema. Tenemos que hablar del futuro. Y en ese grupo estuvimos hablando mucho de temas del futuro y entonces al final una de las conclusiones del grupo fue necesitamos crear un grupo de estudio del futuro. Y ese grupo de estudio quedó integrado por 3 personas.
por Don Beatty, el presidente de Yaru Región 1, por George Korslein, el secretario de Yaru Región 2, y por su servidor, XE1 Kilo Kilo, presidente de Yaru Región 2. Nos reunimos y estuvimos hablando ahí del futuro, ¿no? Del futuro de Yaru, del futuro de las sociedades miembros de Yaru, lo que veíamos, los problemas que veíamos que se enfrentaban, los problemas de que muchas de ellas no tienen muchos nuevos radioaficionados, países en donde el 2% de los radioaficionados es parte de su sociedad miembro, no los demás, sociedades que están secuestradas por alguien que dice, no, la sociedad es mía, yo no estoy activo, pero no dejo que haya votaciones porque es mía y nadie puede ser, ¿no? Problemas en países en donde teníamos una buena sociedad miembro, pero que no hacía emergencias, y una buena sociedad paralela que hace emergencias, y una buena sociedad paralela que hace buró. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con todas? ¿Con ninguna? O sea, dijimos, tenemos que pensar más rápido y tenemos que poder actuar más rápido, porque así como los fintechs ahora cambian las bancas y todas estas tecnologías disruptivas hay, pues no estamos exentos a cambiarnos. Cuando estábamos en ello, obviamente llega el COVID y eso acelera más la necesidad de cambio. Y nos damos cuenta que esto va a cambiar mucho más rápido. Y recordemos además que en marzo, abril del año pasado, hace un año, todos pensábamos y las noticias decían, bueno, sí, nos vamos a todos a guardar en nuestra casa un mes y dentro de un mes esto ya pasó, se acabó y seguimos. Conforme nos fuimos adelantando, fuimos viendo que no, que era un cambio mucho más profundo y que entonces los edificios de renta de oficinas pues ya eran irrelevantes porque ahora la gente no va a trabajar a las oficinas y aunque un día regresaremos, pues ya no necesitamos regresar todos porque también hemos visto las ventajas de ser. Y todos estos cambios que vivimos y que nos han afectado a todos en lo personal, pues nos afectan a todos. Y entonces se decidió crear un comité, un comité del futuro. Un comité del futuro que se le dio la tarea de decir, tienes que presentar una recomendación, un análisis y una recomendación para octubre, esto es octubre del año pasado, para el siguiente comité administrativo de Yaru, para el siguiente junta de dirección de Yaru, tienes que dar tu visión. Yo estoy muy agradecido que el presidente Tim Elam pensó en mí para dirigirlo y me tocó llevar a cabo este comité. En este comité tuvo un representante de Región 1, Silvan Azarén, un hombre espectacularmente creativo, un radioaficionado muy activo. De Región 2 fue George Korslein, el secretario de Canadá, y de Región 3, Ken Yamamoto, que lo vimos hace un rato en la foto, de Japón, que ha tenido posiciones muy importantes en Yaru, que es un experto en el tema y es un hombre, además, debo de confesar que lo elegí yo porque yo dije, no vayamos a enloquecer y queramos hacer muchas locuras, entonces necesitamos siempre a un hombre que venga de Japón, que siempre son muy centrados y más tradicionales y que nos va a hacer pensar bien las cosas. Y nos dimos a la tarea de pensar sobre el Comité del Futuro. Quiero aquí hacer una aclaración importante. Fue sobre el futuro de Yaru, no sobre el futuro de la radioafición. Porque nos dimos cuenta de varias cosas. Nosotros no decidimos la radioafición. La radioafición es un río por el que navegamos nosotros. Y no lo decidimos. Todos podemos influirla, pero ese es un río que ahora agarró velocidad y va por lugares nuevos que no habíamos pasado y tenemos que ver cómo navegamos. Y lo que queríamos era fijarnos en Yaru, en que nuestro entorno cambió y necesitamos adaptarnos, como muchas compañías con estas tecnologías y cosas. Las organizaciones son mucho más ligeras, mucho más ágiles y mucho más eficientes. Yaru en algunas cosas no es eficiente. Para aprobar, por ejemplo, una sociedad miembro requiere de una votación por un sistema que lo establece nuestras reglas, que es muy lento. Ahorita estamos votando y muchos de los que sean, el Radio Club Dominicano ya lo hizo y algunos otros, si vienen de sociedades miembro de Yaru, estamos votando, hubo 2 solicitudes de nuevas sociedades para subir el número, la de Kirguistán y la de Bahrein. Y bueno, pues hay un procedimiento que viene, que está en la Constitución y en nuestras reglas, y son procedimientos que dicen, oye, pero mandar papeles, y ya hoy necesitamos algo más rápido. No podemos estar viviendo con algunos temas del pasado. Por ejemplo, en la regulación de Yaru Región 2, dice que cuando hagamos una votación, le enviemos por fax a todos los
sociedades miembro y que las sociedades miembro nos den acuse de recibo y nos manden fax de regreso. O sea, ¿qué es eso? Necesitamos cambiar todas esas reglas y de paso ver qué es lo que sirve. El cambio que tenemos alrededor es disruptivo y eso nos da riesgos, sin duda, y los riesgos quizás son más fáciles, pero también nos da oportunidades. También nos da oportunidades porque hay mucho que hacer y mucho de poder ser más rápidos, más eficientes, de poder llegar a más y de poder solucionar algunas cosas que no necesariamente se ha probado que sean eficientes. Hicimos nuestra propuesta al Comité Administrativo de la IARU y le sugerimos lo siguiente. Nuestra primera conclusión fue, no es posible crear una ruta a 10 años. Hoy, en ese momento, el año pasado, y hoy tampoco, es muy difícil decir qué va a pasar en 10 años con todo el movimiento que tenemos alrededor. Todavía las aguas no están muy tranquilas. Lo que dijimos es, tenemos que crear 5 grupos de trabajo para que con gente de IARU, gente de las sociedades miembro y algunas personas invitadas específicamente, pensemos. Y el primer grupo va a ser pensar en la esencia de IARU. Lo que hace IARU hoy es lo mismo que hacía IARU en 1925 y es lo correcto, o debemos de meter más cosas, o debemos de quitar algunas. Curiosamente, creo que en 1925 fueron bastante visionarios y les puedo adelantar que es razonable, pero así como esa frase de Marconi al principio, que la ponía muy redundante y muy elegante, como hablaban a principios de siglo, ¿eso es lo mismo que queremos hoy? ¿O quisiéramos más algo mucho más concreto que la gente entienda mejor lo que hacemos? Por ejemplo, ahora aquí en esta presentación pueden ver abajo que dice la IARU ya tiene un tagline, una frasecita que nos identifique y dice, trabajando por el futuro de la radioafición. O sea, eso es lo que hace la IARU. Si nos dicen lo que hace la IARU, mira, IARU tiene una constitución con 72 artículos. El primer artículo dice que no, eso ya es como de otro siglo. Aquí tiene que ser rápido, sobre todo para llegar a nuevas generaciones que son mucho más dinámicas y mucho más rápidas. Entonces, el primer grupo es ese, el de la esencia de YARU. El segundo es un grupo de relaciones y es con quién nos relacionamos YARU y con quién. Hoy YARU es una sociedad de sociedades miembros. Nosotros trabajamos con el Radio Club Dominicano, pero no trabajamos con otras sociedades en República Dominicana. ¿Esto debe de ser así o no debe de ser así? Pues hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. En algunos países no tenemos problema porque la sociedad principal trabaja bien, pero hay otros países, y tenemos países en nuestro continente y en otros, en donde la sociedad que es la que tiene, vamos a llamarlo así, la franquicia de YARU, no hace nada. No hace nada. Y quitarla nos tomaría años, porque la regla para quitar una sociedad de YARU es como de 3 o 4 años. Y se necesita que todo. Y si alguien objeta, entonces no, se pasa 4 años después. Bueno, pues cuando acabemos ya nos morimos todos. No puede ser eso. Necesitamos tener una cosa mucho más dinámica. Necesitamos tener más flexibilidad. Necesitamos poder ver más allá de eso, respetando todo y respetando a nuestros afiliados, que son las sociedades miembros. Hay otro tema de gobernanza. Hoy tenemos 3 regiones. Tenemos 4 presidentes, un presidente YARU y un presidente en cada región, un secretario en cada región, un vicepresidente en cada región, un tesorero en cada región, una tesorería en cada región. O sea, ¿de veras necesitamos tanto o podríamos operar más eficiente de una sola forma? Luego, cada quien tiene su grupo, pero tenemos que ser un grupo para coordinarnos. Y si quitáramos el intermedio y solo tenemos uno, ¿no podemos ser un poco más ágil? Son preguntas que nos estamos haciendo. El otro es el tema del fondeo. YARU obviamente no vive de la caridad pública, vive de las cuotas que nos dan las sociedades miembro. Pero las sociedades miembro tienen membresías que están disminuyendo. Y entonces algunas de ellas que antes pagaban más, hoy pagan menos. Y eso significa que hoy tenemos menos presupuesto que antes. Sin embargo, curiosamente, hoy es más caro, si hay que ir, ahorita este año no tanto porque mucho fue virtual, pero es más caro estar defendiendo nuestras bandas. Porque del otro lado tienes a un Google que quiere una banda, vamos a suponer, para poner internet inalámbrico en los satélites, y Google no tiene límite en el dinero que tiene. Entonces, acá tenemos que ir de voluntarios. Él puede decir, no, yo no mando voluntarios, yo mando 300 personas y convenzo y hago y digo y hago y argumento, y además lo hacen muy bien porque tienen fondos para tener empleados y colaboradores de primer nivel
porque se da el lujo y lo hace muy bien, y qué bueno, de tener a los, como dicen en inglés, the best and the brightest, ¿no? Los mejores y los más brillantes. Bueno, pues esos son contra los que ahora nos tenemos que sentar a hacer lobbying en sentido contrario si tuvieran que querer una banda nuestra. Y obviamente también habrá una comisión legal que es la que dará a que todo esto funcione. El Comité del Futuro, entonces, presentó, y lo que siguió es, ya empezamos a trabajar en el grupo de trabajo sobre la esencia, y ya empezó posteriormente a trabajar el grupo de trabajo en las relaciones. Quiero decirles que estos grupos son muy complejos. Por ejemplo, a mí me tocan la mayoría de estos grupos a las 5 de la mañana, porque es la única hora que es decente para mí, para los europeos que les toca mediodía, y para los japoneses que les toque en su noche. En uno de estos grupos, en el de esencia, está Tony, que ustedes lo han trabajado seguramente si son activos en radio, 3 Delta 2 Alpha Golf en Fiji. Y para él la junta empieza a la 1 de la mañana y termina a las 3. O sea, hay que hacerle un monumento a Tony. O sea, y no falla las juntas. Y siempre está y participa. Y es, hombre, tener juntas de 1 a 3 de la mañana como voluntario es tener amor a la radiodifusión y hay que reconocerlo. Bueno, obviamente esto, como lo pongo aquí, hoy ahí estamos en el hoy, no hemos llegado al siguiente comité ejecutivo, el grupo de trabajo de esencia presentará al comité ejecutivo y es muy probable que empiecen a trabajar los otros. Yaru a partir de ese momento empezará a hacer más notificaciones, más claras de qué es lo que estamos avanzando. Y no se espanten, va a ser lo mismo, lo que queremos es ser más ágiles, más rápidos, más eficientes. Pero sí creo que hay algunas consideraciones que hacer. Y aquí la pregunta es, ¿para todos ustedes en lo individual o para sus clubs y asociaciones o para una sociedad miembro de Yaru como el Radio Club Dominicano? Es, ¿cuáles son tus riesgos y oportunidades en el futuro? O dicho en un español muchísimo más práctico, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué están haciendo ustedes para hacerse más eficientes? Porque lo que no queremos es que las sociedades miembro ni la Yaru le pase como a Kodak, que dijo, no, yo soy el rey del mundo y hoy Kodak no existe, porque ya nadie toma fotos, o casi nadie toma fotos, de repente hay algunos que todavía sí, de rollo, todo el mundo se fue a digital. Y esa compañía a la que todos durante años le compramos cámaras y rollos, ya no existe. Y eso es algo que no queremos. ¿Hay respuesta? ¿Hay solución? Realmente no, estamos en ello y tenemos que platicar. Lo que sí quiero decirles, y por eso quiero terminar con esta frase antes de entrar a la hora de las preguntas y las respuestas, de acuerdo al horario que me estableció el Radio Club Dominicano, es, quiero terminar con Marconi, porque si hay algo de donde a mí, en lo personal, me ha servido empezar a pensar y empezar a hacer una lluvia de ideas conmigo y con los equipos con los que hemos estado trabajando, en lugar de decir, no, eso no funciona, decir, a ver, ¿qué hacemos que funcione? Y vamos a soltar nuestra mente como lo hacían los primeros aficionados cuando no había muchas reglas y cuando no había mucho equipo y no había muchos escritos. Y tomemos las palabras de Guillermo Marconi como una guía en este caso. Los radioaficionados entusiastas son un activo valioso para el desarrollo futuro de tecnología. Nosotros empezamos con el crecimiento de la tecnología, fuimos importantes en el crecimiento de la tecnología. Hoy que el mundo es tecnología por todos lados, la estamos usando aquí en sus celulares, en sus radios, hoy el mundo es tecnología, no podemos dejar de ser relevantes y no podemos dejar de seguir tratando de ser un activo valioso. Y lo somos, quizá lo somos, y muchos de los radioaficionados lo son en temas comerciales o en temas académicos. Joe Taylor, con todo lo que ha hecho con los modos digitales, pues son modos que vienen de la NASA y de investigaciones y de, en fin, de todo lo que le valió, entre otras cosas, tener un premio Nobel. Pero ¿cómo podemos seguir siendo relevantes y hacer que la radioafición siga siendo relevante y que hoy el equivalente a un Marconi nos dijera esto? Que hoy un líder de opinión de este tamaño nos defendiera, que hoy un Jeff Bezos o este hombre director de Tesla o alguien dijera, no, a los radioaficionados no nos los toquen. Los radioaficionados son un activo valioso para el desarrollo futuro de la tecnología. Y yo creo que sí se puede.
Y es lo que vamos a tratar de hacer y invitamos a que ustedes lo hagan en lo personal, en sus clubs y en sus sociedades miembros. Le agradezco mucho al Radio Club Dominicano esta oportunidad de dejar una semilla. Sé que esta no tiene un final feliz, tiene un final que deja a todos un poco prendidos para pensar, para establecer, y yo quedo a sus órdenes, xe1kilo@iaru.org, para recibir sus ideas, para rebotar y ver qué se puede hacer y qué se puede hacer. Aquí todo se puede, todo se suma y todo son buenas ideas a nivel YARU, a nivel clubes, sociedades miembros. Obviamente a nivel futuro de la radioafición es otro tema. Como dije, es un río en el que vamos todos y ahí sí todos ponemos a hacer en el día a día de lo que hacemos. Muchas gracias. Agradezco mucho al Radio Club Dominicano la oportunidad. Gracias, señor Ramón. Para los que se hicieron presentes pasado la hora, pues estamos en compañía del señor Ramón Santoyo, presidente de la IARU para la región 2 y un ya experto radioaficionado con más de 43 años y unos 15 años siendo parte de la IARU. Vamos, don Ramón, de inmediato a formular las preguntas. Hasta ahora, pues, tengo aquí preguntas del señor Nelson H8 Papa Kilo Tango. Me dice si la proliferación, o pregunta si la proliferación de los modos digitales como el FT8, por ejemplo, son un caramelo envenenado, o sea, si para el futuro próximo viene siendo un caramelito, pues que nos están ahí colocando en los fines de manejar el espectro radioeléctrico en la parte específicamente de radioaficionado. No sé si usted tiene, don. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, yo lo veo diferente. Yo creo que la radioafición, yo veo la radioafición como si quisiéramos hacer un mapa, como si fuera un mapa mundi en donde tiene muchas partes, tiene muchas regiones, tiene unas regiones cerca, tiene unas regiones lejos, ahí podemos poner al DX, tiene islas, tiene DX, tiene los con los que platicamos, tiene todo. Tiene una parte de experimentación interesante en modos digitales. Si nos vamos otra vez a la historia y vemos lo que sucedió, por ejemplo, cuando hubo amplitud modulada, las críticas a la amplitud modulada eran terribles. ¿Qué es eso? ¿Cómo que ahora vamos a hablar? Si lo que todos queremos es enviar telegrafía, que es mucho más eficiente, etc. Esa misma crítica vino cuando se puso el tema de la banda lateral, la doble banda lateral, como hablaban en ese entonces, y entonces los de AM decían, no, así no. Entonces, yo creo que parte del problema que tenemos es que el peor enemigo de los radioaficionados hemos sido nosotros mismos. Y lo hemos oído muchas veces. Por ejemplo, antes, en nuestra época, hace 30, 40 años, hacer el DXC nos podía costar un año. Hoy el DXC en modos digitales se puede hacer en un fin de semana. Y se puede tener confirmado en un fin de semana con Logbook of the World. Y entonces hay una serie de cosas que a mí me costaron mucho trabajo y que ahora veo que llega uno que yo considero que no sabe nada o que sabe poco y hace lo mismo. Y eso no me gusta. Eso es cierto, pero no podemos tapar el sol con un dedo, porque también se comprueba que son tecnologías infinitamente más eficientes en el uso del espectro, en la capacidad de lo que pueden hacer y además que los números nos indican lo mucho que han ido creciendo y cómo han ido. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero va a ser una radioafición diferente a la que hoy tenemos, a la de la doble banda lateral, a la de la AM y a la de aquella donde solo había telegrafía. Es una evolución. Lo que no podemos es ir nadando en contra de la corriente. Yo al revés, yo lo veo que hay que ir a favor de la corriente. Y recientemente con algún radioclub americano que teníamos una plática al respecto, que yo los veía y les veía muchas canas y dije, ahorita me los voy a agarrar aquí. Les decía, por ejemplo, ¿qué pasa si proponemos una cosa
de los modos digitales de decir, ¿y qué pasa si proponemos que las computadoras puedan operar sin operador? O sea, robot contra robot, un concurso de robot contra robot, en donde el valor sea construir el algoritmo que permita escoger a las mejores estaciones. Tomar toda la data, toda la información de lo que hay disponible, hacer un algoritmo y hacerlo. Me decían, pero eso no es radio. Y yo le decía, pero ¿quién dice que no es radio? Estamos jugando con espectro y estamos dándole cabida a una serie de personas, una serie de jóvenes que hoy están haciendo cosas en Big Data y están haciendo todos estos mapas de calor en tiempo real de todo lo que vemos, de cómo está el tráfico, de cómo está la temperatura, de cómo se está moviendo. Todo es cantidad de datos, cómo podemos jugar con ellos. Finalmente, no es que queramos o no hacer, y no es que tenga más valor o menos valor, es cómo podemos usar tecnología y jugar y de ahí tener nuevas ideas. Yo les voy a contar una cosa interesante sobre esto y sobre una pregunta también que pone Lima Whisky 5 Delta Mike, en donde dice, las tecnologías de los radioaficionados tienen bien poco que ofrecer. Es probable que como tecnología tengan poco que ofrecer hoy. Lo que sí pueden ofrecer es el ingenio del radioaficionado, el hambre de experimentación para poder, con una tecnología tradicional, hacer algo diferente. Y yo creo que ahí es donde hay parte de la relevancia. Y es ahí donde se puede hacer. Y es ahí como que hay que entender y hay que vender esos valores. Recuerdo que en alguna ocasión visité un radioaficionado sueco, Sugar Sierra México 0, Kilo Alfa Kilo, que trabajaba en Ericsson, visitó México. Y luego tuve oportunidad de visitarlo y me llevó al club de radioaficionados de Ericsson, que era la compañía donde él trabajaba. Y era un club que yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es un sueño. Esto es Disneylandia. Tienen todo, tienen equipos de mediciones, tienen aluminio, tienen coaxial, tienen equipos. Y dijo, mira, aquí Ericsson y Nokia tenía uno igual, entendieron muy bien el tema. Y también Motorola lo tuvo en su momento y NTT en Japón lo tiene igual. Entendieron mucho el tema. Es decir, hay radioaficionados, señores, vénganse a jugar, les vamos a hacer un cuartito de juegos, les vamos a dar de lo que a ustedes les gusta jugar, ¿no? Para que tengan aquí para jugar. Y nada más les pedimos una cosa. Cuando inventen algo interesante, nos lo cuentan. Y hay cantidad de cosas que salieron de ahí. Simple y sencillamente, si ustedes recuerdan que una de las primeras compañías móviles que sacó el SMS era Nokia, y cómo era el ruido del mensaje, el sonido del mensaje del SMS de Nokia. Ta, 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 ta. O sea, SMS. ¿Por qué? Pues porque fue ideado por el grupo de radioaficionados que estaban en Nokia. O sea, no hay más secreto. Y así muchos otros más. Voy sobre toda la parte de voz sobre IP, que en cierta manera hoy estamos usando voz e imagen sobre IP. Voz sobre IP en Estados Unidos, una de las compañías que fue pionera fue Vonage. Y el pionero de Vonage fue Jeff Pulver. Y Jeff Pulver es radioaficionado, creo que es Whisky Bravo 2. No sé qué es, no recuerdo, pero está muy activo también en bandas bajas, en modos digitales. Él fue uno de los pioneros en Estados Unidos en voz sobre IP. Voz sobre IP que en aquel entonces la reglamentación decía, por internet no se puede mandar voz. Entonces, yo siento que hay una gran cantidad de oportunidad, si no en la tecnología en sí, sí en poder jugar con esa tecnología y poder generar cosas. Hay gente que diría, bueno, es que sí, ahora los microcomponentes, podría decir Lima Whisky 5 Delta Mike, que ahora se me da tu nombre, es que está muy difícil competir, porque ahora antes abría un radio y le entendía, estaban los bulbos, estaba esto, el otro, era como abrir el cofre de un coche, podía uno meterle mano, y hoy no. Sí, pero también hay cosas que antes no se podían hacer y hoy sí. Y hay, por ejemplo, cantidad de videos sobre antenas de microondas hechas con impresoras 3D para rebote lunar. Y ahí ya hay un campo. Y entonces sí hay donde, hay que buscarle. Lo que sí es diferente a lo actual. No es lo mismo. Y los jugadores muy probablemente sean diferentes. Y los jugadores tengan un interés diferente. Es muy probable que no quieran hacer un QSO como lo hacemos hoy, porque ponerse en una banda para hablar con alguien que está a 5 cuadras de distancia, van a decir, ¿y cuál? Pero ¿por qué no hablan por teléfono? ¿Por qué no hablan por WhatsApp? El interés va a ser otro, pero la experimentación,
todo ese ánimo de experimentar y de hacer es el que debemos de explotar y debemos de crear. Y quizás tenemos que acercarnos a otros grupos, a todos estos grupos de builders y de gente que hace cosas y que experimenta y que está haciendo robots, que está haciendo drones, que está haciendo todo y que en muchos de esos casos están utilizando el espectro. Quizás deberíamos de tener subbandas para ese tipo de espectro, para poder experimentar en esas cosas, con un fin de radioaficionado, como hace mucho tiempo había subsegmentos en 6 metros, si mal no recuerdo, para temas remotos, como un avión de control remoto en 6 metros. En fin, adelante, ya me tomé mucho la palabra, pero contesté bien. otra pregunta, contesté No, dos preguntas. no se preocupe, estamos en tiempo, don Santoyo. Voy a seguir con otra de las preguntas. Cualquier pregunta que usted tenga directa allá, pues también la puede sacar al aire, don Ramón. Tengo aquí de la xilófono Eco 1 Alfa Oscar de don Omar Álvarez. Dice, los programas de YARU en apoyo a proyectos con universidades y centros educativos de educación superior sufrirán cambios a partir del COVID-19 debido a que las aulas y laboratorios están cerrados y su apertura no volverá a ser como antes de la pandemia. Sí, no, esa es una buena pregunta y vale la pena hacer un poco de historia de quién la hace. Omar, X1 Alfa Oscar, es el doctor Omar Álvarez, es un catedrático importante en la Universidad de Colima, en México. Y ellos hace algunos años recibieron fondo de nuestro fondo de educación. Su club recibió, vía la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, $1,000, con lo cual hubo un programa que hicieron la universidad, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores y YARU. Cada quien puso una parte equivalente y entre todos pusieron una estación de satélite en la universidad, con la cual se han creado nuevos radioaficionados y se han hecho documentos a nivel investigación publicados por Landsat recientemente, algunos de ellos, con estudiantes que están estudiando estos temas de comunicaciones y temas de comunicaciones satelitales. No, la YARU está abierta a seguir con esos programas, los tenemos y nos interesa saber qué hay. Los temas de educación son vitales, los temas que tengan que ver con jóvenes, no hay que olvidar, reitero nada más, no son fondos libres para pedir, son fondos en partes iguales entre la institución educativa, que seguramente a un radioaficionado, como fue el caso de Omar X1 Alfa Oscar, él llevaba ese proyecto, el otro la sociedad miembro de YARU en ese país y el otro la YARU. Y hay la obligación de presentar, como cualquier donativo de este tipo, un reporte de cómo fue y un resultado, y se evalúa por si más adelante quieren continuar o no. Está abierto y seguimos en ello. Perfecto, en ese mismo tenor se me ocurre tal vez preguntar algo similar sobre los temas con universidades, no sé, tal vez colegios. ¿Tiene la YARU alguna experiencia, algún programa que se haya participado en uno de los países miembros, lo cual pudieran pues servir de modelo? Lo pregunto porque particularmente aquí en nuestro país, en República Dominicana, pues nos llegó el tema de la pandemia, pero sí hemos estado tratando de ver cómo llegamos a las instituciones de educación básica y educación superior para lograr tratar de llevar una relación, estrechar algún tipo de relación con esas instituciones. ¿Tienen ustedes allá, don Ramón, algún programa que tenga que ver con estos temas? Lo que hemos hecho es, tenemos un grupo que está viendo estos temas, entre otros, que entra dentro del tema de jóvenes. Y se ha creado un grupo de trabajo muy interesante que lo está llevando Sterling Mann, no recuerdo ahorita su indicativo, él es americano y se están reuniendo cada 2 semanas aproximadamente en internet para ver y analizar qué opciones hay para los jóvenes.
y qué se puede hacer para atraer más jóvenes. Entre ellos se han visto algunos temas universitarios. Yo veo aquí que está Hotel Papa 1 Delta Alfa Víctor. Álvaro, si mal no recuerdo, él ha participado en algunas de esas reuniones, y han estado el Radio Club Peruano con Oscar Pancorbo, ha estado súper activo. Lucas, por supuesto, es un ícono. Lucas está en todos lados, es omnipresente. Charlie Eco 3, Charlie Tango ha estado presente. Roberto desde Chile. En fin, ha habido muchos colegas que han estado participando en la medida de sus posibilidades y sus tiempos, pero ahí la idea es decir, ¿cómo hacemos más jóvenes? Y obviamente el semillero son las escuelas. Y la idea es ver cómo podemos hacer algo. Aquí es muy importante y hay que ser también muy frío, y es parte de este nuevo pensamiento que queremos lograr en Yaru. El tema de si vamos a la escuela y les decimos y todos los niños felices van a querer ser radioaficionados, eso es una mentira, no les interesa en lo más mínimo. Tienen que encontrar un uso y tienen que encontrar una realidad para ver cómo pueden ser, cómo podemos ser de interés. Los niños hoy, los jóvenes hoy quieren, sobre todo aquellos que son radioaficionados y no se han dado cuenta, son aquellos que les gusta experimentar, que les gusta programar cosas y que les gusta, dentro de la programación de su software, tarde o temprano llegan a temas de hardware y en algún momento llegan a temas de control remoto. Y entonces ya hay un espectro ahí que necesitan, o de telemetrías, y entonces ya hay espectro. Esos son los que hay que ver. Y no necesariamente le tenemos que decir, mira, niño, tú para ser un buen radioaficionado debes de salir en la rueda de la noche de 40 metros. No le interesa nada eso. A él lo que le interesa es decir, a mí dime cómo conecto cómo reboto en la luna, cómo hablo con un satélite, cómo convierto, como en un grupo, si mal no me acuerdo, europeo fue, que dice, cómo convierto un celular, un iPhone, cómo le cambio todo el hardware, o sea, más bien todo el software, toda la programación, para que ese sea el satélite y ese lo meta en un satélite y lo mande para afuera, sin tener que desarrollar el satélite. Dejemos ese hardware, usemos solo un tema de software. Esas cosas sí son emocionantes y esas cosas son las que les pueden atraer. Entonces, en este grupo se han visto algunos temas, creo que deben de acercarse. Me pregunta por aquí Alfredo, mi correo, se los vuelvo a decir, es como mi indicativo, gilófono eco 1 kilo @yaru.org de organización. x1 kilo @yaru.org, y el que tenga alguna pregunta, con gusto lo canalizo a la persona que es, en el caso de estos temas de universidades, o a su sociedad miembro, o a la persona que pueda ver, y si yo puedo, por supuesto, y si es algún comentario, todo encantado. Bien, pues seguimos con la próxima pregunta, la inquietud de HI5 Alfa Tango Alfa. Dice, el modo digital depende de la red de internet. ¿Qué otras opciones están pensando desarrollar? Porque hay catástrofes. Bueno, déjenme interpretar la pregunta. Me imagino que otras opciones se están desarrollando para cuando hay catástrofes no tenemos internet. Claro. ¿Qué haremos? Se está perdiendo la fonía. Sí, a ver, sobre el tema de cuando no hay internet, yo creo que la mejor, algo muy interesante que se ha visto, y es un modo que vale la pena, si no lo conoce el colega, que lo revise, que además es muy interesante, es WinLink. Y WinLink es un modo 100% digital, que lo que ocupa es la tarjeta de sonido, en el caso de una estación cliente, la tarjeta de sonido y un software para conectarse a un nodo en el aire y poder enviar correos electrónicos. Poder enviar y recibir correos electrónicos. La regla, obviamente, es que sean correos de temas de aficionados, pero en caso de emergencia es muy práctico, porque casi todos los que están aquí han tenido alguna experiencia en alguna práctica en temas de emergencia. Yo recuerdo cuando fue nuestro terremoto en 1985, que me cuentan los que estuvieron muy activos pasando nombres, de haber pasado 2,000, 3,000, 4,000 nombres de personas fallecidas uno por otro, y luego pasar listas igualmente eternas de medicamentos, deletreándolas, haciéndolo, eso da muchos errores.
No hay nada como mandar un correo electrónico y poder entrar a una red en un lado donde sí está. Y el modo WinLink lo permite y funcionan bien. A grado tal funciona bien que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, puso una serie de nodos pagados por ellos en las redes, en las sedes de los lugares, en las sedes de emergencia de los países. La República Dominicana puso uno, auspiciado y pagado por ellos, en la cual intervenimos los radioaficionados, apoyados por la YARU, para instalar estos nodos, y obviamente por los clubes locales, porque es en el mejor interés que los existan, para poder tener internet, acceso a internet en emergencias, para poder mandar un correo con información o una imagen o una lista que pasándola por el aire quizás sería impráctico. Sobre todo, solo piensa en el tema de los medicamentos. O sea, los medicamentos son impronunciables. En una banda ruidosa pasar medicamentos y equivocarse con una palabra, no nos vayan a mandar el que no necesitamos. Otro ejemplo claro, el tema de qué se está haciendo en ese tema fue todo el tema del huracán María en Puerto Rico, en donde la ARR preparó y donó una serie de maletines en donde tenían todo lo necesario para poder operar. Se comentó de ello y en el sitio de la ARRL se habla de ello y del resultado y del enorme valor. Ahí el problema luego no son los maletines, son la gente que fue y se estuvo mucho tiempo operando allá y aporando. Y ese creo que es un valor más de los radioaficionados, que la gente de manera desinteresada va y ayuda, así como desde el punto de vista de Marconi ayudaba en la tecnología, bueno, pues todavía faltaban algunas tragedias para que Marconi se diera cuenta que también había un valor muy grande desde el punto de vista de apoyo en comunicaciones de emergencia, pero viene siendo lo mismo. Perfecto, pues vamos a seguir con las demás inquietudes de la Yankee Sierra 1, Romeo Sierra. Roberto Salazar nos pregunta, nos dice, primero, muchos gobiernos y entidades conocidas por utilizar radio como último modo de comunicación de emergencia están retirando la radio HF, VHF, UHF para dedicarse totalmente a adquirir equipos de comunicaciones satelitales. Incluso están retirando equipos de radio por Iridium, PTT, Isafón, etc. También se están trabajando en programas de Internet globales, como el proyecto GIGA de la ITU, Internet para todo el mundo. Sabemos que la comunicación son valiosas y ahora cuando hay desastres, las empresas telefónicas restauran el servicio rapidísimo. Esto está haciendo que la radio se esté dejando de lado. ¿Cómo competimos contra esto? Sí, es una buena pregunta, además, viniendo de Yankee Sierra 1 RS, que es un hombre experto en estos temas y que yo he visto unas presentaciones excepcionalmente buenas e interesantes, puesto que él trabaja a nivel internacional en temas de comunicaciones de emergencia. Sí, es un tema, sin duda, los radioaficionados en temas de emergencia, sobre todo en temas de catástrofe, cambia un poco la posición y la relevancia. Las comunicaciones tratan de ser lo más predictivas posible y estar del aire el menos tiempo posible. Sin embargo, en algunas tragedias, en los primeros minutos, horas o días, y esto pasó, por ejemplo, con Katrina, ¿no? Cuando los centros de FEMA, los centros donde estaban los centros de emergencia, se inundan y dejan de operar. En tragedias donde lo que no debe de fallar, falla, hay una oportunidad de apoyo que debemos de hacer. Obviamente es una oportunidad que no es eterna, va a durar poco, porque para el interés de todo, inclusive de los radioaficionados, es que se restablezcan las comunicaciones lo más pronto posible, porque eso implica salvar vidas y poder tenerla, pero podemos ayudar. La otra parte en donde hemos visto, y hemos visto casos en donde los radioaficionados han sido muy útiles en comunicaciones de emergencia que se restablecen rápidamente, pero mantienen un periodo largo de comunicación de emergencia, es como soporte. Es como soporte a los equipos de emergencia, como parte del ecosistema
de la comunicación de emergencia. Y esto es muy patente en algunos lugares en Estados Unidos, en Canadá, en China y en algunos otros lados del Pacífico. Y creo yo que lo hace. Por ejemplo, El Salvador, y aquí está el presidente del Radio Club, del Club de Radioaficionados del Salvador, Yanqui Sierra 1. No puedo creer que ya se me olvidó el indicativo de José Arturo, Mike Sierra, que además es el vicepresidente de Yaru y un querido amigo. El Radio Club, el Club de Radioaficionados de El Salvador, tiene una sede muy interesante porque ellos tuvieron una donación en un momento dado y tienen un espacio enorme. Entonces tienen la parte del club, igual que la tenemos todos, la estación y esto y lo otro. Y luego junto tienen un salón enorme que utilizan para fiestas y para mil cosas, pero que tiene ya cuartos de emergencia a todo alrededor. Y hay antenas y hay todo puesto. Y está en una zona en alto, afuera de San Salvador, en una zona más protegida que el resto de la ciudad y el resto del país, que permite que en ese momento reciba ahí a otros cuerpos de emergencia para poder llevar a cabo comunicaciones de emergencia. O sea, ahí ellos son relevantes de una manera diferente. Eso no lo tenemos en México, por ejemplo, pero habrá otra forma de hacerlo y de apoyar. Cuando se necesitan las emergencias, se necesita arreglar equipos, se necesita ver antenas que no funcionan. Tristemente, no es un tema que disminuya. En el tema de las emergencias, y también y volviendo a la pregunta de Yanqui Sierra 1 o Radio Sierra, hay una tendencia, debido quizás también al cambio climático, y que lo ve, y me pidió Yaru ir a un foro en donde la UIT, curiosamente, junto con otros organismos de Naciones Unidas lo presentaban. El número de fuerza de huracanes, terremotos, es mayor. No es que hoy los huracanes sean más grandes que antes, ni es que los terremotos sean necesariamente más fuertes que antes. Puede ser, puede no ser. Lo que sí es que tienen mayor impacto. ¿Por qué? Porque la población sigue creciendo y las poblaciones vulnerables siguen buscando irse a vivir a lugares en donde están disponibles. Y estos lugares, y en mi país pasa frecuentemente, es en cañadas, por ejemplo, es en cauces de ríos vacíos, es en que cuando llega la emergencia, cuando llega el huracán, sí, pero aquí no ha pasado nada en 30 años. Bueno, pues un día llega y entonces hace una verdadera tragedia. Y es en donde, pues, los radioaficionados, una tragedia de esas magnitudes siempre necesita un valor. Ojalá que un día no necesiten de nosotros, pero se me antoja imposible. Siempre podremos ayudar en algo. Sí, yo entiendo definitivamente que por rápido que sea el desplazamiento y subir las unidades de backup de celdas móviles y demás equipos necesarios para restaurar el servicio, toma su tiempo, además de que es un alcance limitado. Por lo general son celdas móviles para ubicarla en sitios estratégicos, especialmente donde opera tal vez los centros de emergencia, de ayuda, pero no tiene un alcance, una cobertura mayor, porque están estrictamente desplegadas para cubrir ese radio ahí tan pequeño. Sí. Pues, déjame hacer un comentario nada más sobre, a partir del comentario que hizo Roberto Salazar, Yanqui Sierra 1, Radio Sierra, y dice, los organismos internacionales en sus comunicaciones de emergencia están migrando, dejando de hacer voz y migrando a modos digitales, especialmente inclusive satelitales, digitales en sí, no analógicos, más eficientes. Y yo creo que esa es una tendencia que vamos a seguir los radioaficionados también en el tiempo. Vamos a estar haciendo mucho más satélite, vamos a estar haciendo mucho más modos digitales, y no modos digitales sumamente de teclado, modos digitales de voz también. ¿Por qué? Pues porque son más eficientes. Acá nosotros en este continente no somos beneficiarios del AMSAT, del Alfa Oscar, del satélite catarí geoestacionario 100, pero esa es una banda en 10 GHz abierta siempre, todo el tiempo en el espacio,
que permite hacer todo. Permite hacer videoconferencias en el satélite. Se reúnen ahí, mandan informes, mandan señales, hacen concursos, hacen cosas que en otros satélites sería imposible pensar y funciona. O sea, sí, claramente ahí hay, y el tema de los satélites es un mundo espectacular. Y sobre el tema de los satélites, si alguien tiene duda de que hay campo para la experimentación, les pido que vayan al sitio de AMSAT Alemania, AMSAT Delta Lima, si lo ponen AMSAT-Delta Lima y buscan la presentación del año pasado. Es un video que está en YouTube, es un video largo y pueden ver la parte del satélite, que es muy impresionante, pero en la parte final, Peter, que es el presidente de AMSAT Delta Lima, un radioaficionado alemán con cara de alemán, grandote, lo único que falta es que traiga su gorro de tirolés para la imagen que tenemos acá de los alemanes, porque es un sabio, habla de un proyecto, de cómo presenta un proyecto AMSAT Alemania a la Agencia Espacial Europea para poder una repetidora en la Luna. Así nada más. Una repetidora, un transponder en la Luna. Entonces, díganme ustedes si esto se va a acabar. Esto se acaba cuando no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero con un transpondedor en la Luna, lo que no vamos a poder hacer. Y no es algo que se sueñe, es algo que AMSAT Delta Lima ya presentó como un proyecto para los siguientes años. Pero no estamos hablando de los siguientes 30 años, estamos hablando de los siguientes pocos años. Otro comentario que quiero hacer rapidísimo. Hablé también de WinLink hace un rato a partir de la pregunta del colega dominicano que preguntaba sobre el Internet y no me había dado cuenta que aquí entre los participantes está Jonathan Remba, que fue la persona XE1 Radio Bravo Golf, si mal no recuerdo, y si me equivoco, te pido disculpas, Jonathan, que fue la persona que fue a instalar a la República Dominicana el nodo para la UIT, o sea que seguramente allá lo habrán conocido algunos de ustedes, y es el que permite que ese nodo esté funcionando. Ahora hizo una capacitación, a mí me enseñó las fotos, vi muchas caras conocidas ahí. Pero sí les pido, vayan a ver AMSAT DL, el proyecto de la Luna. Y luego me dicen si esto se va a acabar. Esto no se va a acabar nunca. Nada más tenemos que pensar diferente. No, perfecto. Y bienvenido, Jonathan. Sí, efectivamente, Jonathan, pues para la Radio Club ya hace unos meses hizo una exposición, una conferencia únicamente sobre WinLink. Ha sido de las conferencias más concurridas de las que hemos tenido. Jonathan Pues, es muy taquillero, ya queremos cobrar por sus conferencias en YAR para tener fondeo. XE1 Bravo Romeo X-Ray, dije mal su indicativo, pero ya me lo dijo. muy bien, muy bien. Pues sobre ese tema de los satélites, yo creo ahora con los CubeSat ha abaratado bastante los costos y espero que ya pues empecemos a ver un poco más de satélites de aficionado en órbita baja. Pues siguiendo las preguntas, señor Santoyo, acá tengo de la xilófono Eco 1 Alpha Yankee, quien le gustaría saber si la IARU solo reconoce a una federación o asociación por país. Sí, la IARU en este momento solo reconoce una federación, una asociación por país, Ismael, y tiene una razón de ser y una lógica. No hay que olvidar que parte de lo que nosotros hemos hablado, y al principio de esta presentación se ve, nosotros estamos muy centrados en el tema del espectro. Y lo que queremos es que en un momento dado, cuando hay un tema de espectro, tengamos un solo interlocutor para ir a hablar con un regulador en un determinado país. Si tenemos dos y estos grupos son diferentes o piensan diferente o lo ven diferente o tienen una estrategia diferente, el regulador puede que diga, porque nos ha pasado, estos radioaficionados no saben bien lo que me piden porque uno me pide verde y el otro me pide rojo. Y ha llegado a pasar. Por eso nosotros, para temas de espectro, sí es muy importante que solo tengamos un interlocutor. Igualmente que haya un interlocutor claro, fuerte y cercano.
En otros temas sentimos que no, que deberíamos, o vemos que no, que deberíamos de poder hablar con cualquier club, porque esperaríamos que el radioclub local, que la sociedad miembro local lo pudiera hacer y tuviera la capacidad de hacer, de incluir a todos, platicar con todos, hablar con todos y responderle a todos. No hay que olvidar una cosa. Yaru, cuando defiende sus bandas, lo hace para todos los radioaficionados. No los hace para los de sus sociedades miembro y sus afiliados. Lo hace para todos. Y esperamos que las sociedades miembro actúen diferente. Pero como dijimos, actúen igual, perdón. Lo que dijimos es, hay casos en los que eso no pasa, hay casos en donde hay una sociedad que opera, pero otra no. Hay casos en Europa, y ahí curiosamente funciona muy bien. Países en donde tienen una sociedad de radio que hace todos los temas de radioaficionado y tienen otra que hace todos los temas de emergencia y trabajan bien y no se pelean. Eso es que dice uno, bueno, pues hay que aprender qué están haciendo, porque si eso se puede, pues podría haber más. Pero nosotros, nuestra preferencia en este momento y la regla en este momento es operamos con uno. Y nosotros estamos contentos de operar con uno, pero ojalá podamos incluir y esa sociedad incluya a todos los de un país. Lo que no nos gusta es cuando alguien llena el asiento, pero no dice nada y no hace nada. Esos son los que no nos gustan. Muy bien, respondida la pregunta. Seguimos con el señor Franklin Herrera, Hotel Charlie 1 Alpha X-Ray. Luego de saludarle, le felicita este tipo de socialización sobre los temas de Yaru. Mi pregunta es saber cómo se encuentran o dónde se puede conocer cómo está la actividad de mi país, Ecuador, con la Yaru. Le saluda atentamente. ¿Cómo no? H1, Hotel Charlie 1 Alpha X-Ray. Sí, en el caso de Ecuador tenemos una muy buena relación con el Guayaquil Radio Club. Ecuador estuvo perdido en el limbo durante muchos años. Fue un tema muy triste porque aunque algo tratábamos de hablar con la gente del Guayaquil Radio Club, que era la sociedad miembro, algo teníamos de contacto con el Quito Radio, con el Radio Club Quito, realmente no había nada y afortunadamente empezó a moverse. Y esto ha pasado en algunas sociedades que después de alguna de las crisis internas que luego llegan a suceder entre clubs y todo, sobre todo cuando pasan ciertas cosas que son ajenas a nosotros, se quedan desmembrados. Pero el Guayaquil Radio Club ha estado trabajando bien, como todos, Yaru incluida, tenemos altibajos, pero hoy el Guayaquil Radio Club es una sociedad activa. Hemos estado hablando con Lorenzo Petrora, que tuvimos una reunión de comité ejecutivo ahí, nos juntamos con él, con su directiva, y están trabajando. ¿Se puede hacer más? Por supuesto. Todos podemos hacer más. El problema que todos tenemos es que no hay tiempo suficiente, no hay recursos suficientes y que siempre es un trabajo voluntario. Yo lo veo, mi tiempo de Yaru se come mi tiempo de radio. Hay veces que me logro escapar más a costa de ya no trabajar tanto, pero si tengo trabajo y tengo Yaru, ya no tengo radio. Tiene uno que estar ahí balanceándose entre todas. Pero sí, el Radio Club, el Guayaquil Radio Club está activo, participa en Yaru y bueno, pues esperemos que participe más, incluya a más de las sociedades. Sabemos que no necesariamente todos los clubs del país están junto con él, tenemos trabajo por hacer y nosotros vamos a apoyar en lo que podamos. Recibí un mensaje aquí, nada más quiero hacer la nota, porque Hugo Ramón me preguntó hace un rato por él. Está aquí también presente escuchando esta plática Reinaldo Leandro, expresidente de Yaru Región 2 y mi maestro y queridísimo amigo, Yankee Víctor 5 Alfa Mike, a quien le quiero mandar un saludo porque pues todo el mundo es un querido amigo de todos nosotros. No, perfecto, pues bienvenidos sean todos. No tengo más preguntas por aquí, don Ramón. Si usted quiere, pues, agregar algo final a sus comentarios, pues, bienvenido. Sí, yo tengo un solo comentario. Un solo comentario.
Aquí nos tenemos que mover un poco como se mueve el resto del mundo en cuanto a... Sí, adelante, parece Creo que me congelé un poco. Ya. Sí. Tenemos que movernos como se mueve el resto del mundo. Y el resto del mundo ahora tiene una frase que escuchamos mucho en los medios de tecnología y en los medios laborales, que es, hay que pensar fuera de la caja. Si queremos pulsar en el futuro del radio, no hay que pensar en el futuro de la radio como lo hacemos nosotros. Piensen fuera de la caja, porque por ahí viene. Piensen como Ansat Delta Lima en poner una repetidora en la luna. Piensen en cómo hacemos que los modos digitales se hagan. Piensen cómo vamos a ligar el Big Data con los robots, con las bandas, con una banda nueva. Piensen cómo esas son las que hay que pensar. ¿Dónde vamos a estar experimentando? Eso es lo que va a mantener esto vivo y va a atraer nuevos jóvenes que están experimentando y que son radioaficionados, pero que como no les hemos hablado de lo que les interesa, experimentan en otros temas. Muchas gracias. Sí, gracias, don Ramón. Me entró una pregunta de último momento de Hotel Papa 1 Delta Alpha Victor. Vamos a cerrar pues con esta pregunta. ¿Qué va a suceder con los burós que dice que iba a tener problemas para el futuro? Sí, los burós. Yaru ha dejado libre el tema del buró. Yaru inicialmente tenía una regla, no sé por qué, pero eso lo quitamos hace ya algunos años en nuestra Asamblea General de Santiago de Chile, que va a ser el año que entra, hace 6 años. Y luego posteriormente el Comité Administrativo de Yaru también tuvo una resolución en el sentido de que dejaba que las sociedades manejaran el buró libremente. Antes el buró estaba sobreregulado. Los burós solo tenían que ser por parte de las sociedades miembro de Yaru. Llegó un momento que dijimos, háganlo como ustedes quieran. No, a veces es mejor, a veces lo mejor que puede uno hacer es no poner tantas reglas. Sentimos que hay una baja fuerte en los niveles de buró. Este año en especial ha sido afectada fuertemente por el tema del COVID. Constantemente muchas sociedades miembros nos mandan a las listas de distribución nuestras diciendo no nos envíen paquetes porque no, el correo está cerrado en nuestra ciudad, lo van a regresar, no hay quien vaya, estamos en lockdown, sobre todo los europeos fueron los primeros que empezaron a decir, los italianos, los españoles, decir, por favor, no manden QSLs, busquen otros medios alternos. Y yo veo que también Logbook of the World y las alternas QSL, QRZ van creciendo. Hay gente que le gusta seguir recibiendo QSLs de papel y esto seguirá siempre y hay espacio para todos. Yo creo que la tendencia va a ser que no vaya mucho por la eficiencia y un tema a ver, creo yo, ¿no? La ecología nos va a llegar a todos. El tema de los burós es un tema que se ve con más libertad ahora, pero Yaru lo que no quiere es ahora regular buró. Se lo deja a las sociedades que decidan cómo lo quieren operar. No, muy bien, pues esperemos que esto aclare la inquietud de Álvaro y cualquier otro colega más que tenga inquietud similar. Pues don Ramón Santoyo, gracias por su tiempo. Voy a pasar el cambio a don Hugo, presidente del Radio Club Dominicano, para la palabra de despedida y pues ya estaremos regresando con usted inmediatamente, don Hugo. Don Hugo, por favor, si puede desbloquear o desmutear su micrófono. Adelante. Ok, muy bien. Pues Ramón, hemos quedado sumamente complacidos. Aquí tienes pues Ramón, cerca de Santo Domingo Este. Oye, Ramón, el teléfono se disparó. Te decía que hemos quedado sumamente complacidos con toda tu exposición, increíble. Habían datos ahí que no teníamos a mano y tú lo has revivido completamente. Quiero también decirte a ti como presidente de la Yaru y nosotros como Junta Directiva del Radio Club Dominicano, que nosotros siempre hemos estado abiertos a cualquier idea
o solicitud de cualquier club que no sea, que esté en nuestro entorno, que nos adverse, que lo que sea, que comparta con nosotros, lo que sea. Pero si ese club tiene una inquietud, nosotros siempre hemos dicho que estamos en disposición de tramitársela a la YARU bajo la firma de esa institución. Siempre hemos pensado en eso, hemos pensado de que todos juntos podemos trabajar, y quiero reiterarlo por aquí y delante de ti, de que nuestro club, Radio Club Dominicano, tiene esa disposición. Cualquier idea de cualquier club la hace a través de Radio Club, y nosotros como sociedad miembro de la YARU, pues se la hacemos llegar a ustedes, Ramón. Le damos las gracias a todos los participantes. Estamos muy complacidos. Muchos me han llamado por teléfono que lo estaban viendo por YouTube, y como te dije, estamos muy complacidos. Nos diste mucha información interesante sobre el inicio de la radioafición, más en estos días que vamos a celebrar el Día Mundial de la Radioafición. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Gracias a ti, Hugo Ramón, y muy feliz al Club Dominicano. Si todos los clubes del continente, de los países del continente, trabajaran tan bien como lo hace el Radio Club Dominicano, este YARU Región 2 partiría de otra cosa. Son ejemplo, yo no solo vengo con mucho gusto, sino con mucho cariño y con mucho respeto, porque son un club activo, completo, que he podido constatar personalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramón, por acompañarnos. Gracias, don Ramón Santoyo, desde México, don Hugo, aquí en Santo Domingo, y yo que estoy también en Santo Domingo, desde República Dominicana, H8 Romeo Golf. Que tengan todos feliz noche, y ya pues a través de los medios y las redes estaremos informando sobre los próximos futuros eventos. Gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches.